Cronos, la historia como nunca te la enseñaron. Buenos días, otro martes más, en donde aparece hoy por hoy Jaén, este espacio quincenal en el que la revista Cronos nos acerca a la historia de una forma cercana y lejos de aburridos formalismos. En el episodio de hoy, que ha escrito Marta Huelves, hablaremos de unas mujeres muy especiales de la antigua Grecia, que quedan ensombrecidas en la historia por la fama de sus maridos, o sea, como la vida misma en el siglo XXI. Los famosos espartanos. Hoy, en las historias de Cronos, mujeres espartanas, la verdad silenciada de los 300. Marta Huelves lo ha escrito y te lo va a contar Mary Espinosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Hablemos de nuevo de Grecia, que es un asunto que hemos abordado en otras historias de Cronos, pero claro, Grecia fue una civilización tan potente, tan expansiva y de la que se conservan muchísimos textos escritos, que es donde está todo el misterio, que por tanto permite pues todo un mundo alrededor de ella, como de estas mujeres. La verdad silenciada de los 300, de esos efectivamente que probablemente usted que nos escucha ha visto la peli. Relegadas a un segundo plano, Pedro, ocultas por los destellos de admiración que despiertan en la gran pantalla los poderosos y perfectamente adiestrados espartanos, el universo de las ciudadanas espartanas pasa totalmente inadvertido. ¿Quién iba a fijarse en las mujeres viendo semejantes guerreros, odiadas y envidiadas por sus contemporáneos, libertinas, perfectas matronas o reducidas a meras máquinas de engendrar luchadores? La condición social de la mujer en Esparta se vive rozando el ámbito de la leyenda. Entonces, ¿cuál fue la realidad de estas mujeres? ¿Eran esclavas o eran guerreras? Ha llovido muchísimo desde entonces, pero la idea contrapuesta de mundos separados para hombres y mujeres, la ciudad y la casa, sigue vigente en nuestros días, por desgracia, en algunas mentes prehistóricas, Pedro. En muchas más de las que debería. No me tires de la lengua. Poner en valor la vida de estas mujeres solo se consigue desde un acercamiento a su particular situación política. Las espartanas, como el resto de las mujeres griegas, no tenían acceso a la ciudadanía, no podían participar en la asamblea ni acceder a las magistraturas o a cargos públicos. ¿Cuál era entonces la forma de demostrar su valía, de hacerse imprescindibles, como tantas veces en la historia, de manera silenciosa y silenciada? Pero habría que recordar aquí que la historia siempre la han escrito los vencedores. Ajá. Y además en un elevadísimo porcentaje la han escrito los hombres. ¿Y qué van a contar, no? Claro. Debemos preguntarnos, Pedro, entonces algunas cosas. ¿De dónde salían los alimentos que mantenían a un ejército con tanto músculo? ¿Quién se ocupaba de la limpieza de las calles, del cuidado de los ancianos y de los niños, o gestionaba sequías, inundaciones y demás castigos de los dioses? La especial condición política y social de los lacedemonios, que es como se conocían a los espartanos por entonces, afectaba de forma directa, como no, a sus mujeres, y es que al igual que los hombres pasaban un control de calidad física al nacer, y al igual que los chicos, el entrenamiento físico de las niñas era muy exigente. El fin era conseguir ciudadanos sanos y fuertes, y para ello debían serlo tanto el padre como la madre. Como los hombres, acudían a escuelas y a gimnasios públicos para fortalecer su cuerpo, despuntaban con notoriedad en la danza y además cultivaban en sus casas y bajo supervisión femenina tanto las letras como las artes. Los romanos las consideraban excelentes matronas, reclamadas desde todos los rincones de Grecia. Pero ¿qué pasaba cuando Leónidas y sus hombres se lanzaban a defender el paso de las Termópilas? ¿O qué pasaba durante la famosa guerra del Peloponeso? Pues esto que les vamos a contar. Pues liberadas de las tareas domésticas realizadas por una especie de esclavos que tenían, los hilotas, se convertían en administradoras de las haciendas de sus maridos. Esta labor suponía mucho más que el sustento de la economía familiar. Estaba en juego, Pedro, el privilegio de mantener la ciudadanía, porque si no podían pagar los impuestos, la familia quedaba fuera del Estado. Junto a la tutela de las niñas y de los niños, ellos hasta los 7 años que empezaba su particular educación, las mujeres administraban la casa y las tierras, comercializaban con los excedentes
mujeres y fomentaban la cultura. Además, podían intervenir perfectamente en ámbitos que en esa época eran plenamente masculinos, como en las carreras de caballos. Y una curiosidad, fue así como Cinisca, la hermana del rey Agelislao, pasó a ser considerada con honores convertirse en la primera vencedora femenina en Olimpia en las carreras de cuadrigas. Algo así como ese equipo, y perdóneseme el salto en la historia, como ese equipo femenino de fútbol que ha ganado un campeonato provincial enfrentándose a todos los equipos de chicos, lo cual no quiere decir nada más que estas cosas todavía pasan. Obviamente, perfectamente se puede jugar entre chico y chica, yo eso no lo entiendo, Pedro. Es lo que tiene. El resultado de todo este trabajo hizo que las espartanas gozasen de mayor autoridad y respeto que las mujeres de otras ciudades griegas. Sin embargo, la singularidad de la vida de estas mujeres tenía una razón. El valor de una espartana residía en la facultad de engendrar ciudadanos sanos y fuertes. Que sí, que todos seguimos visualizando los músculos de Leónidas. El orgullo de las madres espartanas era, por tanto, como el de todas las madres, sus hijos. Podían exigir a los hombres que se comportasen con honor y valor, así que eran ellas las que despedían la marcha del ejército con una seria advertencia: regresar con el escudo o sobre él. Me encanta esta frase. Sí, bueno, pero vamos, de 0 a 100. Con ello se entendía que si perdían su escudo, lo que significaba una derrota, más le valía no volver, como cuando tu madre te amenaza con la muerte si pierde la llave de casa. Por ejemplo. A cambio, el Estado asignaba el privilegio de inscribir su nombre en la tumba en caso de morir en las labores de parto, honor solo concedido a los guerreros caídos en combate, una muerte heroica parecida al padecimiento del soldado. Como cualquier ciudadano, fueron sufriendo las restricciones que suponía un Estado militarizado. Las medidas austeras impuestas para acabar con la desigualdad eran, entre otras, la redistribución de la tierra, la desaparición de las monedas de oro y plata y el uso del hierro como moneda de cambio, o la prohibición de hacer ostentación de las riquezas. Nada de esto hubiera sido posible sin su contribución. En fin, creo que, para ser justos, las espartanas no solo lucían físicos envidiables, que también, sino que cumplían con las premisas de cualquier empresario dedicado a cuidar de sus negocios y de su prole. Sin duda, nada que envidiar a uno de los 300, Pedro. Este y otros muchos artículos y podcast de la revista Cronos, con K y con H, en cronos.es, Facebook y radiojaén.es. Cronos, la historia como nunca te la enseñaron.